El sistema nos permite realizar la consulta o el ingreso de los riesgos tanto de gestión como de corrupción que podemos manejar en la entidad. Para ello, vamos a ingresar al sistema, vamos a dar clic en el botón Iniciar sesión y nos va a pedir usuario y contraseña para acceder. Una vez hemos realizado el acceso a la aplicación, el sistema nos va a permitir consultar la información de nuestros riesgos asociados de la entidad. Para ello, vamos a dar clic en el módulo o en la sección calidad y luego en el módulo riesgos. El módulo nos permite realizar la identificación de los diversos riesgos que podemos llegar a manejar en el sistema o en la entidad. Para ello, inicialmente necesitamos realizar una parametrización de las preguntas e información necesaria para poder realizar identificación de riesgos. Inicialmente, tenemos, por ejemplo, las preguntas de probabilidad e impacto. En este momento, el sistema está trabajando sobre la última versión del DAF que fue generada en diciembre de 2020. ¿Sí? Entonces, en este caso, generamos, por ejemplo, las preguntas de probabilidad de gestión, las de corrupción, las de los riesgos estratégicos y riesgos de gestión de seguridad digital, tanto para la probabilidad como para el impacto. La información que parametrizamos acá es la que vamos a ver reflejada en el momento de la identificación de los riesgos. En este caso, esta información también nos va a permitir realizar identificación de nuestros riesgos que vamos a tener asociados de la entidad. Esta información, para el caso, por ejemplo, de la probabilidad, nos permite simplemente editar la frecuencia de la actividad y él nos va a mostrar cada una de las zonas, muy baja, baja, media, alta, muy alta, dependiendo de la probabilidad que tengamos relacionada. Adicional a ello, también vamos a poder, como mencionábamos, para la parte de corrupción, que basado en la guía, nos menciona que por ahora no se va a hacer modificación y se va a mantener sobre 2018. Entonces nos va a mantener o nos va a permitir visualizar el nivel 1 al nivel 5. También tenemos para los riesgos estratégicos y en este caso creamos nuestros impactos para los riesgos de gestión, los de seguridad digital, los estratégicos, que son los que nos van a permitir relacionar para luego hacer la identificación o la creación de los riesgos. Adicional a ello, esta información tenemos también para la creación del tratamiento del riesgo, que básicamente lo que nos permite definir acá el sistema son las zonas que nos va a mostrar luego de poder realizar la identificación de los riesgos. Entonces, por ejemplo, si está en una zona de riesgo baja, una zona de riesgo moderada, una zona de riesgo alta, una zona de riesgo extrema, él nos va a mostrar el tratamiento que se va a diferenciar o que se va a identificar en el momento de la identificación de los riesgos. También esto aplica para los riesgos de gestión y tenemos también la identificación para los riesgos de corrupción. Como se dan cuenta, esta información es totalmente parametrizable por el usuario. Entonces se puede definir cada uno de los tratamientos que va a mostrar el sistema en caso que se lleguen a identificar riesgos en cierta zona. Por ejemplo, si dio en una zona de riesgo baja antes de controles, entonces él nos va a mostrar el tratamiento que podemos llegar a seleccionar. Aplica, como les mencionaba, para los riesgos de gestión y los de corrupción. En el caso, por ejemplo, también podemos hacer la identificación o la clasificación del riesgo. Podemos identificar el apetito, la tolerancia, la capacidad, dependiendo la zona en la que se encuentra. Entonces, por ejemplo, para el caso del apetito, aquellos riesgos que se encuentran en una zona moderada, nos va a mostrar una alerta que se encuentra ya en esa zona de riesgo y debemos crear controles. Es obligatorio crearlos. Pero, por ejemplo, si los riesgos, luego de hacer la identificación antes de los controles, se encuentran en una zona de riesgo inferior a la moderada, entonces él nos va a permitir pasar, nos va a permitir generar sin crear controles adicionales. Lo mismo sucede para la zona de tolerancia y la zona de capacidad. Entonces, lo que definamos acá es lo que él nos va a permitir identificar. Adicional a ello, pues vamos a poder hacer la clasificación del riesgo, ¿sí? Entonces, esta clasificación nos va a tomar el sistema en la parte de identificación de los riesgos. Entonces, por ejemplo, si son de gestión, de soborno, proceso, todas esas clasificaciones las vamos a poder parametrizar para luego hacer la respectiva asociación en la identificación de los riesgos. También vamos a poder definir los factores internos, externos y del proceso con el fin que podamos hacer la inclusión de nuestra información del contexto estratégico por proceso.
Esta información que también se identifica acá es necesaria para el momento de realizar la identificación de los riesgos, bien sea de gestión, de corrupción, entonces vamos a poder realizar esa asociación. Adicional a ello, el sistema nos va a permitir realizar la identificación o la selección de los usuarios que van a estar responsables de realizar la identificación de sus riesgos por proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios que definamos acá como responsables son los que vamos a tener al momento de realizar la identificación del riesgo. Únicamente estos usuarios van a desplegar los procesos de los cuales es responsable de hacer identificación de información en el caso de los riesgos. Para la identificación podemos seleccionar uno o varios usuarios. Esta información que él nos despliega acá va a aplicar tanto los riesgos de gestión como de corrupción como de seguridad digital. Adicional a ello, luego de hacer un responsable, selección de un responsable de identificación, vamos a poder definir también quién es el responsable de enviar aprobación, porque los riesgos cuando se identifican deben pasar por un proceso de validación, que básicamente consiste en enviar al líder del proceso para que realice la aprobación de esos riesgos que son identificados. Hay algo presente a tener en cuenta y es que el responsable de enviar aprobación no puede ser usuario o líder de proceso, porque no puede ser, digámoslo así, juez y parte. Por ende, únicamente esos responsables de enviar aprobación deben ser usuarios diferentes al líder de proceso. Entonces, estas son las opciones que podemos parametrizar. También tenemos el usuario responsable de realizar el seguimiento a los riesgos y que hacen parte de la oficina de control interno. Entonces, también se puede definir por proceso usuarios que van a habilitar la opción del seguimiento para inclusión de los riesgos. Entonces, simplemente es un seguimiento que es un campo de texto donde se va a poder hacer la inclusión de esa información. Tenemos también los usuarios o la información asociada al contexto estratégico y a la política de administración, que son archivos que nos permiten cargar en el sistema para realizar la consulta como tal de la información que es asociada. Luego de ello tenemos la opción de vulnerabilidades y amenazas, que esto básicamente está asociado al tema de los riesgos de seguridad digital. Entonces acá creamos las vulnerabilidades, creamos las amenazas y cuando se hace la identificación de un riesgo de seguridad digital, el sistema nos va a traer acá la información relacionada con vulnerabilidades y amenazas. Únicamente esa información aplica cuando se crean riesgos de seguridad digital. Como hablábamos, pues se puede hacer también la creación del contexto estratégico, que es el que vamos a relacionar o el que vamos a asociar para la creación de los riesgos. Entonces, ya una vez se ha identificado, se ha realizado la creación de esta información o esta parametrización en el módulo, ya se puede hacer la identificación, entonces bien sea de los de proceso, de los de corrupción, los estratégicos o los de seguridad. Dependiendo la selección y dependiendo el usuario que vaya a tener acceso, acá se van a desplegar los procesos sobre los cuales el usuario que está realizando el ingreso al sistema puede hacer la identificación. Por ejemplo, se selecciona el proceso, se da clic en el botón ver e inmediatamente, si ya se tienen riesgos generados del proceso, él nos va a mostrar esta pantalla. Si de pronto aún no tenemos riesgos, nos va a llevar a la pantalla de identificación. Esta información que ustedes ven es la que podemos identificar o que podemos ingresar. Como hablábamos, esta información pues ya se encuentra actualizada con la última versión de riesgos del DAF. Entonces nos permite asociar la clasificación en donde se puede materializar. Son campos de texto para incluir el efecto, las consecuencias potenciales, la causa inmediata, la causa raíz, que son campos de texto para inclusión de información. Podemos seleccionar la probabilidad y el impacto y basado en esos dos, él nos va a mostrar la zona de riesgo antes de controles y la opción de manejo de tratamiento. En este caso se puede hacer edición o eliminación de información, no hay problema alguno, porque él mantiene o maneja la trazabilidad de las versiones con los cambios que han sido realizados. Ya para el tema de los controles, si es obligatorio crear, entonces nos permite seleccionar la naturaleza del control, hacer la descripción, el nivel de aplicación, la periodicidad que vaya a tener, quién es el responsable de ejecutar el control, de pronto es una oficina, de pronto es otra opción. Entonces ese es un campo de texto y un campo para seleccionar él o los usuarios responsables de hacer esa descripción de ese control. Esta información es simplemente a modo informativo. No se envía notificación, de pronto para que se realice alguna acción o algo, en este punto no. Luego, en la parte de controles, el sistema nos permite seleccionar
por cada uno de los tipos la opción correspondiente. Entonces, si es preventivo, si es detectivo, si es correctivo, en el caso de la implementación, si es automático, si es manual. Y estas dos, tanto la de tipo como la implementación, son las que tienen peso. Entonces, sobre esas dos es que él nos va a mostrar el porcentaje. En el caso de la de documentación, frecuencia y evidencia, es simplemente a nivel informativo, no es a nivel cuantitativo, es a nivel cualitativo. Entonces simplemente seleccionamos si está o no documentado, si es continua o si es aleatoria, o si se tiene o no se tiene el registro. Dependiendo de la relación o la asociación que se haga, asimismo él nos va a mostrar acá la información. Luego, él nos va a mostrar la opción si queremos agregar más controles o de pronto modificar esos que ya existen. Basado en esta información o en esa asociación de los controles, él nos va a mostrar la zona de riesgo después de controles. Entonces, luego de aplicados los controles, él nos muestra la zona de riesgo en la cual ya se generó. Y también basado en ello, podemos hacer la opción o la selección de la opción de manejo. Finalmente, tenemos una opción que es la de inclusión del plan de manejo del riesgo. En este caso, no es obligatorio, pero podemos hacer la inclusión. Esta información que creamos acá, luego que se aprueban nuestros riesgos, esta es uno de los temas que hace conexión con el módulo de planes de mejoramiento. Entonces, acá se crea toda la información o se hace todo el plan de manejo, pero en el módulo de mejora nos podemos incluir el porcentaje de avance de la tarea y los seguimientos correspondientes. Pero todo eso lo realizamos en el módulo de mejora. Ya la información, de pronto el avance, la información que se realice, la podemos visualizar directamente acá en esta opción. Igual podemos crear nuevas acciones, visualizar el plan de contingencia, que es un campo de texto, y el control de cambios, que ese control de cambios está relacionado básicamente al usuario que ingresó al sistema en la hora en que lo realizó y que de pronto realizó una creación o una modificación, porque como hablábamos se pueden hacer varios usuarios, identificación de información, por eso se mantiene esta parte del control de cambios. Entonces, cuando creamos nuestro riesgo, acá nos va a aparecer un estado, que es el estado. Si lo estamos hasta ahora creando, nos va a decir sin enviar aprobación. Si ya está en un estado aprobado, como este caso o este ejemplo, entonces si le hacemos algún cambio, debemos enviarlo nuevamente a validación para que el responsable o el líder del proceso nos lo apruebe y generemos versión. Entonces, en este caso, para este módulo, tanto para los riesgos de gestión como para los de corrupción, como los de seguridad digital, el sistema nos permite hacer la inclusión de información, luego enviar a validación y luego que se haga esa validación se debe generar versión. Entonces, cada vez que se hagan cambios, si se quieren ver reflejados para los usuarios finales, es obligatorio generar versión. Entonces, todas esas versiones anteriores, el sistema las va a guardar para poderlas consultar y él siempre va a mostrar la última versión. Durante el año se pueden generar N cantidad de versiones dependiendo cómo lo maneje la entidad. Pero, por ejemplo, ya el próximo año, o sea, en 2022, lo que va a hacer el sistema es que nuevamente va a iniciar en versión 1 y se generan las que corresponden en el año, 2, 3, 5 versiones. Siempre que se cambie de año, se inicia en versión 1, ¿vale? Esa información que se está registrando la podemos consultar en los diferentes reportes. Adicional a ello, ya cuando se hace la aprobación de los riesgos, bien sea de gestión o bien sea, por ejemplo, los de corrupción, como hablábamos, pues esa información no cambió basado en lo que mencionaba el DAF. Entonces, simplemente acá vamos a poder consultar la información de los riesgos de corrupción, los vamos a poder tener almacenados. Acá se siguen presentando o nos sigue mostrando las preguntas relacionadas a si se materializó o no, si se mantiene, entonces si por ejemplo fue eficaz o no. Las preguntas que él nos hacía, que por ejemplo se ejecuta el control, entonces si es oportuna, si es adecuada, si no es un control, si es confiable. Y finalmente para llegar a la calificación del diseño y calificación de ejecución. Entonces, basado en esa información, el sistema nos va a permitir incluir acá y visualizar antes y después de controles. En el caso, por ejemplo, del impacto, lo que él nos va a mostrar son las 19 preguntas. Entonces, simplemente seleccionamos, dependiendo la respuesta, sí o no, y él nos va a mostrar la zona de riesgo en la cual se va a mantener o en la cual va a estar. También nos permite hacer un plan de manejo, o sea, identificar unas acciones para luego hacer la conexión con el módulo de planes de mejoramiento. Y en el caso de los de seguridad digital, entonces también nos permite hacer la identificación de la información
solo que nos trae adicional a los campos que se tienen, nos trae los campos para incluir las vulnerabilidades o para incluir o asociar las vulnerabilidades y las amenazas que vamos a tener a los riesgos. Entonces, esa información es la que diferencia, por ejemplo, en el caso de los riesgos de gestión o de los riesgos de corrupción. Entonces, simplemente podemos asociar la información y ya los otros campos son los mismos que teníamos cuando realizamos la creación. Entonces, acá nos va a mostrar vulnerabilidades y amenazas que le aplican. Ya toda la información, cuando ha sido aprobada, cuando ha sido validada por el líder, se tiene la opción para hacer el monitoreo o el seguimiento. Entonces se puede hacer el monitoreo por cada uno de los responsables que se identificaron como responsables de identificación, y lo que el sistema nos va a traer es siempre sobre la última versión que se tenga vigente del mapa de riesgos, poder hacer la inclusión. Acá las vamos a mostrar en el caso de los controles, si fue eficaz o no, y un campo de texto para incluir las actividades, incluir un documento adjunto, y en el caso de los riesgos, para seleccionar si se materializó o no. Si de pronto decimos que sí se materializó, inmediatamente, luego de guardar la información, envía una notificación al líder del proceso para que se genere una acción. Entonces, en este caso, si se materializó o no, se puede incluir las observaciones, un documento adjunto y la ubicación como tal de ese monitoreo. Entonces, nos va a desplegar las dependencias que se tienen creadas en el sistema. En el caso del seguimiento, entonces los responsables que quedan definidos para hacer seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, basado en el proceso y basado en el mapa de riesgos, el sistema nos va a permitir visualizar un campo de texto en el cual vamos a poder incluir el seguimiento. Ese seguimiento lo realiza la Oficina de Control Interno. Entonces, ¿qué nos trae acá? La opción para incluir ese seguimiento tanto a los riesgos como a los controles. Entonces, simplemente incluimos unas observaciones, unos comentarios y ya, pues el sistema nos va a almacenar la información. Ya lo otro que nos maneja el sistema es la parte de los reportes. Entonces podemos buscar, por ejemplo, por los reportes para los riesgos de gestión. Entonces, si queremos consolidar o visualizar el mapa de riesgos completo de la entidad, de los riesgos de gestión, esta es la forma de visualizarlo. Si lo queremos visualizar por un proceso en específico o queremos visualizar el mapa de calor, entonces ese es el que tenemos acá, mapa de riesgos por zona. Seleccionamos acá, por ejemplo, por proceso, por el nivel, por la zona de riesgo inherente o residual, o sin hacer filtro, simplemente damos clic en el botón ver y él nos va a traer toda la información que está almacenada. Para el caso, por ejemplo, del mapa de calor, entonces vamos a poder ingresar y hacer la selección por proceso y hacer la consulta del mapa de calor. Entonces nos va a mostrar los riesgos antes y después de controles. Acá donde se ven estos números, él nos va a mostrar la cantidad de riesgos que tenemos. Entonces, si son 5 riesgos, él nos va a mostrar cuáles están en leve, en menor, en moderado, en mayor, en catastrófico, en la zona extrema, en la zona alta, la zona moderada, la zona baja, la zona, dependiendo en la zona en la que se encuentre, entonces lo vamos a poder consultar y cómo nos quedó nuestra matriz antes y después de controles. Esta información también aplica para los riesgos, por ejemplo, los de corrupción. Entonces, esa información la vamos a poder consultar y pues él nos va a mantener esa trazabilidad. Como les comentaba, cada vez que se hace una aprobación o se hace un cambio, un ingreso de un riesgo, se debe generar, pues luego de aprobado, se debe generar versión. Entonces, esa consulta de información la vamos a poder visualizar acá en la opción de versiones mapa de riesgo, ¿sí? Esa información que él nos muestra, entonces podemos hacer la búsqueda por proceso, por el riesgo, por el año, ¿cierto? Entonces, las versiones que han sido generadas durante el año y las versiones. Entonces, por ejemplo, él acá nos va a mostrar todas las versiones que han sido generadas y las vamos a poder consultar. Siempre él va a trabajar sobre la última versión, pero si queremos de pronto consultar, no sé, en el año han sido generados 2, 3 versiones y queremos consultar la versión 1, entonces simplemente la seleccionamos y él nos va a llevar al detalle. Pero siempre el monitoreo, el seguimiento va a ser trabajado sobre la última versión en el sistema. Ya luego de consultar, entonces se tienen los reportes de corrupción, entonces está el mapa o la matriz de riesgos, que por ejemplo para corrupción cambia un poco, entonces en el otro teníamos más zonas, en este de corrupción tenemos solamente, o él nos muestra únicamente 3 zonas, la moderada, la alta y la extrema. Acá no se tiene en cuenta, por ejemplo, la zona baja. Entonces, esta información él nos la va a permitir consultar
basado pues en los riesgos antes de controles y después de controles, cómo quedaron nuestros riesgos que teníamos identificados. Asimismo, para los de seguridad digital, entonces también tenemos nuestra matriz y vamos a poder consultar por proceso la información que tenemos relacionada, ¿sí? Entonces simplemente él nos va a decir los riesgos antes y después de controles asociados a los de seguridad digital. Adicional a ello, pues tenemos otros reportes para consultar el contexto estratégico por proceso o el consolidado o la política de administración del riesgo o reportes de matrices. Esta es la información que él nos permite. Adicional a ello, pues también podemos consultar el reporte del monitoreo y del seguimiento que han realizado los diferentes responsables. Entonces, si por ejemplo en la versión vigente se han realizado 5 o 6 monitoreos, a través de este reporte se puede consultar la información y nos va a mostrar pues los diferentes ingresos, ¿cierto?, que hemos tenido de los riesgos que tenemos asociados. Entonces, por ejemplo, acá visualizamos, seleccionamos el mapa de riesgos y él nos va a llevar a la información. Entonces, simplemente lo consultamos si hay riesgos ya asociados del proceso. Entonces, y se ha hecho un monitoreo, se ha hecho un seguimiento, acá en esta parte es donde nos la va a poder consultar todos los monitoreos realizados o tanto a los controles como a los riesgos. Asimismo, el seguimiento que ha realizado la Oficina de Control Interno. Entonces, este es a grandes rasgos lo que nos permite realizar el módulo de riesgos. Identificar los riesgos de los procesos, bien sea de gestión, de corrupción o los riesgos estratégicos. Entonces, esta es la información que nos permite registrar o visualizar, bien sea los riesgos de gestión, de corrupción o los de seguridad digital acá en el sistema. Gracias.